Aquí me casé con una costarricense y ya tengo 2 hijos. Y soy director de esta organización que se llama, como dijo Olivia, el Consorcio para el Patrimonio Global. Nuestro enfoque es principalmente cómo podemos gestionar recursos naturales y culturales de manera más holística, de manera más exitosa. Entonces, debido a que pues Johnny, colegas y yo ya llevamos un año de estar platicando sobre posibles colaboraciones, en este momento voy a compartirles un poquito sobre qué es la interpretación y un poquito sobre turismo también. Bien, ¿listos? Aquí en Costa Rica somos muy privilegiados porque hemos podido ver la evolución de la industria turística. Desde los 70 con los mochileros andando por los parques nacionales, a los 90 con los productos basados en la naturaleza, a los ceros, supongo, donde el ecoturismo, el turismo responsable, y ahora en los 2000 años que estamos, según el ICT, estamos entrando en una nueva fase que se llama el turismo de experiencia. ¿Qué es turismo de experiencia? Es un turista realmente nuevo que busca inspiración, busca productos personalizados, busca una forma de autodescubrirse, o sea, quiere conectarse a la comunidad, quiere cosas auténticas, quiere ser transformado y cambiado a través de su viaje turístico. Esto es el turismo de experiencia. Pero para lograrlo hay una pieza perdida. Y no tanto en el turismo de experiencia, pero toda la experiencia del visitante, hay un componente que casi siempre se olvida. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Ahora, ustedes que trabajan en turismo probablemente conocen muy bien qué es una experiencia del visitante. Algunos de los componentes principales, ¿verdad? A ver, pues tenemos la actividad, por ejemplo, esta actividad aquí, caminar sobre los puentes, y otras actividades que se pueden aquí. Tenemos el lugar, ¿verdad? Un bello bosque aquí con vistas a Arenal. Tenemos un sitio, una situación donde los visitantes vienen aquí en viajes turísticos, y por supuesto la calidad de servicio es muy importante para la experiencia del visitante. Pero aún así, con estas cosas falta uno más, uno muy importante. Y normalmente se olvida porque es invisible. Pero el hecho de que es invisible no significa que no es importante, porque la experiencia del visitante es invisible. De hecho, ¿dónde es la experiencia? ¿Dónde tiene lugar la experiencia? Regresamos a este punto ahorita. Entonces, para dar un ejemplo de eso, consideramos esta pareja aquí. Este podría ser el río Pacuari aquí en Costa Rica, puede ser otro. Y tenemos una esposa y un esposo aquí enfrente de la balsa. Y uno puede observar que la esposa está contentísima con esta experiencia, con lo que está haciendo, bajando en balsa. Y en cambio, el esposo está apavorizado, ¿verdad? Y fíjense bien, están en el mismo río, el mismo día, mismo guía, misma balsa, mismo de todo, excepto quizás están en lados contrarios de la balsa. ¿Cómo es posible que todas las condiciones son iguales y la experiencia es exactamente contraria, opuesta? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Es una pregunta para ustedes. Hay personas que les gusta más sentir adrenalina que otras. Ok, entonces hay alguna diferencia entre ellos dos. ¿Y dónde se encuentra esta diferencia? En la experiencia que se están llevando. No en la experiencia, pero ¿dónde? Pues, ¿dónde está la experiencia? Otra vez, repito la pregunta. Lo que están percibiendo ¿Y dónde aparece y manifiesta esta percepción? en el momento. En su ser, ¿En su qué? en el ser de cada quien, ¿no? El ser, o más específicamente, La mente. es donde se encuentra. La experiencia está aquí. Entonces ellos están pensando en algo diferente, cada uno, ¿verdad? Están pensando en significados diferentes, están creando, están entendiendo cosas diferentes sobre esta experiencia, sobre ellos mismos, sobre la actividad, sobre el lugar en Costa Rica, quizás sobre toda la vida, ¿verdad? En este momento él está viendo que su vida puede estar muy corta en este momento, ¿verdad? Entonces están creando diferentes significados para entender lo que está pasando en este momento. Entonces, si la experiencia no es
las emociones que están sintiendo, si la experiencia no es la actividad en que están participando, si la experiencia no es el lugar ni la situación, ¿qué es una experiencia? Es algo que trabajamos todos los días, pero no tan fácil de definir. Porque muchas veces decimos, venga místico, cuente una excelente experiencia caminando sus senderos. Pues, técnicamente esta no es una experiencia, es simplemente una actividad. No es correcto decir, venga, nosotros vamos a ofrecerles una experiencia. Que ustedes no pueden ofrecer experiencias. ¿Por qué? ¿Dónde está la experiencia? Exactamente, ¿no? Sí, en el ser, mente, específicamente. Pues voy a compartirles una definición para entender un poco mejor qué es una experiencia. Que la primera parte de una experiencia es tener un evento. Entonces, esas personas, turistas que vienen aquí, están haciendo algo, ¿verdad? Caminando los puentes o haciendo rappel en el cañón. Están en un contexto, vienen aquí como turistas, están pagando para hacerlo, probablemente están de vacaciones, la mayoría de que vienen aquí ni siquiera viven aquí en Costa Rica, y están interactuando con los recursos o el patrimonio, el bosque, la vista, el paisaje, ¿verdad? Entonces tienen un evento y podemos ver el evento aquí. Pero el evento no es toda la experiencia. Entonces este evento genera emociones, reacciones. Ojalá sean positivas, ¿verdad? Mucha felicidad, pero a veces no siempre es así. Pueden ser emociones leves o pueden ser emociones intensas y agudas. Y entre más intensas y agudas, más significados que la gente trata de crear para entenderlo, ¿verdad? Que en cualquier momento que ustedes se encuentren muy emocionados en ambos sentidos, ya es que está muy triste porque hubo un fallecimiento en la familia, o muy feliz porque se acaban de graduar algo, o se acaban de casar, de tener hijos, o sacar un trabajo nuevo. En todos esos momentos de alta emoción, están tratando de entender qué significa para mí, o qué significa sobre el mundo. Y entre más que puedan entender esas cosas, más un recuerdo que genera. Porque parte de la experiencia, de hecho, todo esto es la experiencia. Es la generación de recuerdos, la generación de todos estos elementos. Y el recuerdo es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente si regresan a Estados Unidos el siguiente día se han olvidado lo que hicieron, no valió la pena, ¿verdad? Gastar todo ese dinero. Más bien, ¿por qué la gente compra recuerdos, souvenirs? ¿A qué fin? No es simplemente para tener una chuchería en la casa, aunque eso es lo que tenemos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque le llaman recuerdo un souvenir. No sé qué significa souvenir en francés, quizás significa lo mismo. ¿Alguien habla francés aquí? Pues no importa. El recuerdo es para provocar todo esto otra vez, ¿verdad? Entonces, un fuerte recuerdo sigue generando emociones. Horas, días, meses y años después del evento. O sea, gente sigue reviviendo místico años así en el futuro. Y entre más significados que generan, wow. Mira, yo nunca sabía que esta voz existía, yo no sabía que podía cruzar un puente sin sentir vértigo, un montón de cosas, más emociones generan. Entonces, ¿qué es la pieza perdida? Que muchas veces no consideramos cuando estamos diseñando productos turísticos. La pieza perdida son los significados. Simplemente lo dejamos aleatoriamente a los visitantes que piensen lo que quieran. Pero hay otra forma de hacerlo. Y no quiero que subestimen el poder de los significados, de comprensión que los visitantes están creando en su propia mente. Porque entre más transformación que uno se sienta, más emoción que se sienta. Tomamos algunos ejemplos famosos. A ver, consideramos Moisés. Hace tiempo, un ejemplo, yo entiendo, es un poco antiguo, pero cuando Moisés subió ese monte por primera vez y de repente vio el arbusto ardiente y de repente escuchó una voz fuerte en sus oídos que era la voz de... ¿Quién le habló? ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Y cuando él se dio cuenta en ese momento que él estaba en la presencia de Dios, ¿pueden imaginar los significados que comenzaron a crearse en la mente
sobre él. Pues Dios me está hablando a mí, ¿por qué a mí? Voy a ser un profeta o algo así. Y sobre el universo, porque ya sabe que el Dios realmente existe, que todo lo que creíamos antes quizás no aplicaba. Entonces, todos esos son significados que transformaron su vida, y no solamente la vida de él, la vida de muchas otras personas en su época, y todavía está resonando hoy día. Entonces, esos significados, porque él tuvo un evento con patrimonio, un arbusto ardiente, ¿verdad? Etcétera, etcétera, generó muchas emociones, tuvo que, no sé si la Biblia habla de las emociones que sintió Moisés, pero obviamente tuvo que haber sentido, y muchos significados, y un recuerdo de toda la vida. Tomemos otro ejemplo más contemporáneo, o de hecho más del futuro. Luke Skywalker, todos saben quién es Luke Skywalker, ¿verdad? ¿Sabes quién es Luke Skywalker? ¿Nunca has visto película de Guerra de las Galaxias? ¿Existen personas todavía en el mundo que no han visto la película? Bueno, no importa. Para los demás que sí. En el retorno de los Jedi, o el regreso, no sé cómo lo traduce el español. En el momento que Luke Skywalker se dio cuenta que él era el hijo de Darth Vader, imagínense lo que entró en su mente. Que él de repente ya no era simplemente otro Jedi poderoso. Él era hijo del Imperio. Él era parte del lado oscuro, la fuerza negra, negativa, no sé cómo traducir en español. Y se afectó tanto. ¿Qué hizo en ese momento cuando se dio cuenta que era hijo de Darth Vader? ¿Qué hizo? O sea, los significados eran tan fuertes que segundos después me dijeron que vieron la película. Se lanzó en ese foso tratando de suicidarse. No lo hizo, pero le afectó tanto. En este caso son significados negativos, pero otra vez generó emociones fuertísimas, significados, hasta todo el universo cambió en ese momento, y un recuerdo que toda la vida. Ok, un ejemplo más tico. Tomemos el ejemplo del presidente Carlos Alvarado. Ahora que pongamos, o si pueden recordar, que no fue hace tanto tiempo, en el momento cuando don Carlos, se dio cuenta por primera vez que estaba ganando al otro Alvarado por 30%. ¿Qué estaba pensando en este momento sobre él mismo? Sobre el pueblo costarricense. Sobre la relación entre la racionalidad y la fe. O sea, su vida tuvo que haber cambiado porque todos nosotros creíamos que iba a ser un concurso muy cercano, ¿verdad? Y de repente un lapso muy grande entre los dos candidatos. Entonces todos esos tres casos tuvieron un evento muy emocional, o sea, generó mucha reacción. Ellos trataron de entender el mundo y en ese proceso de entender el mundo generó más emociones todavía. Entonces, los significados están envueltos con todos estos otros componentes como un tamal bien hecho, ¿verdad? Entonces uno puede imaginar quitar la carne de un tamal, como se puede quitar el significado de una experiencia. Pero realmente, tamales vegetarianos, pues yo solo llevo 15 años aquí en Costa Rica, pero yo nunca he visto un tamal vegetariano. ¿Existen? No, ok, gracias. Entonces, hay que tener la carne. Es concebible tener un tamal vegetariano o hasta vegano, pero realmente no existe. Entonces, podemos tener, y existen muchas experiencias turísticas sin mucho significado, que la gente realmente no cambia. Eso pasa todos los días, en todo lado. Pero no debe ser así. O sea, la experiencia significa debe ser la carne del tamal para la experiencia. Entonces, ¿cuál es la pieza perdida otra vez? La pieza perdida de la experiencia del turista. ¿De qué estamos hablando todo este tiempo? ¿Qué? Pues dentro de la mente, ¿qué están creando? Pues dentro de la experiencia. Recuerdo. Pues esa es parte. ¿Y a la par del recuerdo? ¿Qué significa? Porque el recuerdo ya es parte de la experiencia turística siempre. O sea, ya, la industria sabe que el recuerdo es sumamente importante. No hay que enseñarle eso. Entonces, si sabemos que el visitante siempre quiere crear significados sobre su experiencia, pero no necesariamente están creando significados poderosos, ni positivos, ni profundos, ni cosas que pueden transformar la vida, ¿cómo podemos ayudar al visitante a crear estos significados?
para que genere más emoción, para que tenga una experiencia más profunda, más transformadora, más auténtica. Lo que está hablando el ICT sobre el turismo de experiencia. Pues afortunadamente ya existe una rama de comunicaciones que se dedica a esta función totalmente. No me refiero a las relaciones públicas, ni de la educación, ni de la propaganda. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se llama la rama de comunicaciones que se dedica completamente a ayudar al visitante a crear significados y tener una experiencia más profunda? Se llama... ¿Cómo es que se llama? Interpretación. Gracias, la interpretación. La interpretación es la rama de comunicación diseñada específicamente para eso. ¿Y cómo funciona la interpretación? Para que la gente cree significados más poderosos y positivos y más profundos. De hecho, lo que trata de hacer es provocar el pensamiento. Y no sé qué está pensando Wilmer en este momento aquí. Ojalá su mente está con nosotros y no está pensando en el almuerzo. Me voy a dar el beneficio de la duda. Ok, gracias. Entonces, la interpretación busca provocar pensamientos sobre algo, sobre el río, sobre la experiencia, sobre el universo, sobre el mundo, sobre una idea grande. Y es como lo que estoy tratando de hacer en esta charla, es provocarlos a pensar en cómo la interpretación conecta con su propio trabajo. Y si la gente piensa en algo, piensa en el río, en sus propias vidas, en la vida en general, el universo, por mucho tiempo, forma más conexión con esto. Más conexión con Costa Rica, más conexión con los bosques. Pero si no va pensando profundamente sobre el bosque, no va a formar ninguna conexión. Simplemente sale con la misma conexión con que vino. Y esto no es suficiente para nosotros. Entonces, la buena interpretación para lograr esa provocación y esta nueva relación tiene que cumplir con 4 dimensiones específicas. De hecho, fueron mencionadas por Olivia en su presentación, pero quizás más sutil. Cada una de esas dimensiones comienza con una sigla, una letra, y juntos es torre. Trato de no ser torre. Torre. ¿Alguien tiene alguna idea qué significa la T? De hecho, Olivia lo mencionó muchas veces. ¿Qué es la T? No es algo que tomar. ¿Qué deberían tener todos los guías intérpretes? Sí, pero no es ese es otro T. Tolerancia es muy útil también, pero no para provocar pensamientos, es para aguantar al visitante. Tiene que tener un tema, ¿verdad? Tiene que tener algo importante que decir, una idea grande. Y esta idea puede provocar pensamiento. Tomamos un ejemplo. Muchos biólogos, y esto es muy apto para un bosque, creen que la evolución se refiere solamente a la biología. Hablamos de evolución, estamos hablando de seres vivos. Pero en realidad la evolución va mucho más allá que la biología, que Darwin, y comenzó con el Big Bang, con el nacimiento del universo. Es cuando comenzó la evolución. Mucha gente no considera eso. Entonces, si pudiéramos interpretar esta idea, podría ser un cambio de perspectiva total para visitantes. Ok, entonces una vez que ya tenemos el tema, tenemos que tener la O, organizado. Organizar, dar una estructura a nuestra presentación. Podemos hacer como una historia, con una introducción, un cuerpo y una conclusión, ¿verdad? Y no simplemente andar, no sé si ustedes conocen guías que hacen eso, caminan por los senderos, X pájaro, mira esta leche aquí, este árbol tiene 100 años. Eso es toda una serie de cosas que le interesa al guía, pero no necesariamente son de interés al visitante y no se conectan, simplemente es una salsa de datos. Pero si tenemos una organización, una estructura, ya no es simplemente cosas aleatorias. Podemos considerar, por ejemplo, otra historia aquí. ¿Cuál fue la historia aquí? Al principio de la película, ¿qué pasó con Michael? ¿Qué pasó? No me digan que no han visto esta. Diana, ¿has visto esta? Tampoco. La secuela se apesta. Pero esto es muy bueno inclusive para mi nivel de español. ¿Qué pasó al principio de la película? ¿Cuál fue el problema? El embargo de la casa. Sí, exactamente. La finca estaba por perderse, ¿verdad? Por razones financieras. Entonces Michael, en el medio del segundo, tercero, cuarto capítulo de la historia, se fue para Europa
para buscar financiadores, pues él no lo pensó así. Y cuando regresó, ¿qué pasó en la conclusión? ¿Perdió la finca? No, No, ¿por qué? ¿Qué pasó? porque se encontró con amigos y familiares que indirectamente lo iban ayudando y él no se daba cuenta de la ayuda. Y pudieran pagar la deuda, ¿verdad? Pero por la- Y todos felices al final. Entonces la película tenía una introducción, un cuerpo, un desenvolvimiento, ¿verdad? Y una conclusión. Hay cualquier presentación interpretativa, cualquier tour que hacen aquí puede tener una organización con una idea. Y a través de esta historia, los visitantes pueden ir pensando en la gran idea. Entonces, una vez que ya tenemos la estructura, la organización, tenemos que dotar nuestra presentación con relevancia. O sea, los contenidos de la historia que estamos contando tienen que ser relevantes e interesantes para la audiencia que estamos recibiendo. No todas las audiencias son iguales. Pues yo sé, me imagino aquí, son patrones bien definidos. Pero aún así ustedes han visto diferentes, hay gringos y luego hay ticos y les interesan diferentes cosas. Y entre más interés hay, más relevancia hay, más atención van a prestar al guía, más van a pensar sobre cómo esta contenido conecta con mi vida. ¿Ok? Entonces una vez que ya está dotado con cosas aptas para nuestra audiencia, tenemos que, podemos decir, decorarlo con elementos entretenidos. Podemos usar toda una serie de diferentes técnicas. Podemos hacer dinámicas, hacer preguntas, podemos mostrar fotografías. Hay docenas de técnicas que el intérprete tiene en su caja de herramientas para hacer la presentación, el recorrido más entretenido que simplemente caminar y señalando diferentes bichos aquí y allá. Entonces juntos tenemos el modelo Torre. Y eso realmente es la secuencia que al guía le interesa, porque primero debería pensar en el tema y luego cómo va a contar la historia de la presentación, cómo lo hacemos relevante y cómo podemos hacerlo entretenido. Pero desde el punto de vista del turista es al revés, porque al turista le interesa primero que todo que sea ¿qué? Entretenido, porque si esto no me entretiene no voy a prestar atención a nada más que usted dice. Entonces eso es lo primero. Y luego tiene que conectar con el turista, ¿verdad? Tiene que tener relevancia para mi experiencia, ya sea gringo, tico, persona urbana, persona rural, persona de baja educación, persona de más alta educación. Y luego eso me permite meterme en la historia. Como vemos una película o leemos un libro, ¿ve? Nos metemos en la historia y vivimos esta historia. Y genera emociones en esta historia. Estamos saltando al foso con Luke Skywalker. Y luego, al final, generamos nuestras ideas, nuestras conclusiones. Me gustó esta película mucho porque tal y tal. Porque la Guerra de las Galaxias habla de los héroes, y habla de amor, y habla de poder bueno y malo, todos esos temas que son muy comunes. Entonces podemos decir que la buena interpretación es erótica. O podemos decir que la buena interpretación es erótica. Y realmente eso es que esperamos, que todos nosotros seamos guías eróticos, ¿no es cierto? Ok, pues no han pensado en eso todavía. Ahí vamos, ahí vamos. Pero realmente el primer paso, el crear el tema, la gran idea, es el más difícil de no solamente la interpretación, pero toda la guianza. Porque tiene una idea que impacta a la gente, eso sí toma tiempo crear. Y tiene que simplemente, dice el gurú de interpretación, solo leerlo. Muchas veces le interesa al lector. Eso sí sabe que es un tema fuerte. Y eso me recuerda no sé si alguien aquí ha escuchado de Monty Python en algún momento. Aparte de las gringas. De hecho, Monty Python no era gringo. Era un grupo británico cómico de los 70, ¿verdad? Y ellos cuentan un interesante evento de la Segunda Guerra Mundial sobre el chiste más gracioso del mundo. No sé si alguien aquí ha escuchado el chiste más gracioso del mundo. Está diciendo que no, ok, está bien. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial había un escritor de chistes británico que estaba trabajando en su casa y logró escribir un chiste y cuando lo vio
por completo, por primera vez, comenzó a reírse. Y comenzó a reírse y reírse más y más y más hasta que sufrió un infarto y se murió ahí en su cuarto. Y luego vino su esposa, pensó que era una letra de suicidio, ¿verdad? De despedida. Y su esposo está ahí, muerto en la cama, y ella lee la letra y ella comienza a reírse también sobre el cuerpo difunto de su esposo. Y ella se ríe y se ríe y ella se murió también por encima de sus dos cuerpos apilados. Eventualmente el gobierno británico se dio cuenta qué tan importante ese hallazgo era y lograron desmoronarse en pedazos y traducirlo en pedazos. Y luego lo tradujeron a alemán, porque los británicos estaban luchando contra quién? Pues Alemania, ¿verdad? Y lo juntaron los pedazos en un solo y le dieron en papeles como esta a los soldados británicos en el campo de batalla. Obviamente los británicos no podían entender alemán, ¿verdad? Entonces ellos andaban en el campo y para mostrar el poder de Ahora, queremos tener un efecto un poquito menos letal con nuestros temas, pero la idea es que la idea sea muy poderosa y que pueda afectar mucho las emociones de nuestras audiencias, ya sean turistas o soldados alemanes. Y en este proceso de creación de significados, dirigirlo e intensificarlo porque estamos manteniendo la atención del visitante enfocada en el objeto de que estamos interesados, el bosque o lo que sea. Pero obviamente este poder muchas veces la guianza, los guías no tienen, no saben que existe este poder. En cambio, piensan que entre más información que le dan al visitante, mejor. A veces saturar al visitante con mucha información es lo ideal. Pero en realidad la información no es el punto. Información es como un clavo de una casa o la receta de un queque. Porque a la hora de estrenar la casa, nadie se fija en los clavos. Pero obviamente si no hubiera clavos, la casa se colapsaría. Al tener la fiesta de cumpleaños con el queque, nadie va a pedirte la receta, probablemente. Pues quizás algunas personas. Pero la receta no es importante. Es importante para llegar a la conclusión, pero no es importante para la experiencia final. Igual con información, necesitamos información para escribir nuestro recorrido, para plasmar nuestro tema. Pero la información al final no es importante para el visitante. No vienen a memorizar nada cuando vienen aquí a Místico. De hecho, si quieren saber un dato, ¿qué hacen? Exacto, ¿qué hacen? ¿Internet? Sí, simplemente saquen sus teléfonos y busquen internet. El guía de hoy día, de 2019, no puede competir con Google. No puede competir con Siri. Entonces la información no puede ser su prioridad, al menos que viven hace 100 años o es un grupo de estudiantes y están obligados a estar ahí. Que es, me imagino, la minoría de su audiencia, aunque hay, yo sé que hay. Entonces, ¿cuál es la pieza perdida? Otra vez. Fabio, don Fabio. La pieza perdida, ¿qué es? ¿Qué es el elemento que no hemos venido enfocándonos? ¿Alguien le ayuda? Luis. ¿Estás evitando mi vista? ¿Qué está creando en la mente de los visitantes? ¿Puedes ayudarle? Significados. Están tratando de entender su experiencia. Y podemos facilitar ese proceso, exactamente. Y a veces están creando significados sobre ellos mismos. Por ejemplo, esta pareja de personas que mencionamos antes, ¿qué significado estaba creando ella sobre ella misma? Posiblemente. ¿Qué estaba pensando ella sobre ella misma en ese momento en el río? ¿Levantaste la mano? No, Si estuviera en su posición, ¿qué estarían pensando?
si realmente te gustaba tanto esta experiencia. ¿Ah? Sí, pero ¿qué estaba pensando ella sobre ella misma? ¿Qué significados? ¿Cómo estaba entendiéndole a ella misma en este momento, a sí misma? Que quizás no entendía antes de la experiencia. Que quizás ella estaba pensando, yo estoy dominando este río, ¿verdad? Yo realmente soy experta en esto. Y su autoconfianza, su autoimagen está subiendo rápidamente como un cohete, ¿verdad? Entonces está creando una nueva comprensión sobre ella misma. Eso es lo que queremos en el turismo de aventura, ¿no es? La definición de turismo de aventura es sacar a la gente de su zona de confort para que puedan cambiar. Porque si yo he cruzado los puentes 100 veces, como ustedes lo han hecho, en el 101ª vez, no es algo nuevo, ¿verdad? No va a generar una experiencia, una emoción nueva, porque ya están dentro de su zona de confort. ¿Cuánta gente aquí ha saltado de un avión? Si te pusieras a saltar de un avión, ¿qué pensarías? Ni te puedes imaginar lo que estaría pasando por tu cabeza, supongo. Oye, yo no me apunto tampoco. Entonces, ¿pueden creer el esposo? ¿Los significados que él estaba creando sobre él mismo? Que yo soy un cobarde, yo no valgo nada porque aquí estoy en el río. Entonces su autoconfianza está ya hundido en el río. O están pensando sobre la experiencia, sobre Costa Rica, entendiendo de forma diferente o la vida por lo general. Entonces, la interpretación que cumplan con las 4 dimensiones pueden ayudar a crear significados, tener más emociones y una experiencia mucho más impactante. He observado que en este parque todavía no han participado en el turismo de experiencia por lo general, porque tienen tantos visitantes que vienen con los mismos paquetes, el mismo producto, y realmente ustedes atraen montones, ¿verdad? Pero si quieren llegar a este siguiente nivel de que Johnny me ha hablado, esta nueva ola de la experiencia y turismo que todo el mundo está hablando ahora, entonces la interpretación es la diferencia entre caminar un sendero y caminar y ser una persona nueva del otro lado. Entonces, ojalá en el futuro que la experiencia sea más completa para ustedes visitantes, a ver si ellos han cambiado en su experiencia. Muchas gracias.